Hola a todos, mi nombre es Cristian Camilo Valencia Ortiz, estudiante de la maestría en diseño bioclimático y hoy les vengo a presentar esta ponencia que se llama Algoritmos de confort, visualización y análisis multivariable para la toma de decisiones bioclimáticas en infraestructura educativa en clima de montaña en mi ciudad natal, Manizales, Colombia. El contexto educativo en el que está mi investigación es justamente Manizales, Colombia, como ciudad educativa avalada por la UNESCO con procesos recientes de adaptación arquitectónica. Estos pues básicamente están haciendo intervenciones de más de 4.000 millones de pesos colombianos, casi 4 millones de dólares, para la renovación de infraestructura en Manizales. Entonces esto me entró en un proceso de, ok, vale, ¿esta readaptación se está haciendo solo locativamente o se está haciendo con variables bioclimáticas? Y respondiendo pues a esta misma pregunta que me hacía en su momento, hablé con la alcaldía y me dijeron que solamente era una readaptación locativa en Manizales. Por ende, hay unas variables muy claves que hay que tener en cuenta en este sentido de la problemática como tal, y es que las intervenciones no incorporan criterios bioclimáticos de forma sistemática. Hay un bajo desempeño en las aulas que afecta el confort, el bienestar, el rendimiento académico, también vivido por mí en su momento cuando fui estudiante en Colombia, y obviamente una ausencia de herramientas metodológicas que permitan evaluar estas afectaciones que existen en las instituciones educativas y una forma de intervenir bioclimáticamente estos espacios. Entonces, en este contexto educativo, pues podemos ver que Manizales concentra el 32% de las matrículas de Caldas. Caldas es el departamento en Colombia y Manizales es un municipio en el cual pues es como el gran municipio que tiene casi que ese número de matrículas en todo el departamento de Caldas. Y también tiene la mayor cantidad de matrículas de Manizales, pues se encuentran en las instituciones públicas urbanas. Por ende, esa delimitación me permitió observar cuál iba a ser mi público de estudio, que básicamente pues surgió esta de instituciones educativas urbanas públicas, que en este caso tienen el 45% de matrículas al 2024. Con esto, pues saco unas variables claves y una clasificación de institución educativa que lo que hago es, ok, de ese gran mar de posibilidades de instituciones, ¿cómo delimito para poder tener unas variables climáticas similares en las instituciones? Porque si me pongo a estudiar todas, pues va a tener unas variables climáticas extremas. Entonces yo lo que hago es delimitar un rango crítico de metros sobre el nivel del mar. En este caso, 2050 a 2150, donde se encuentran 48 instituciones que impactan el 42% de los estudiantes de instituciones públicas urbanas, que es una margen interesante para trabajar. Y también en temas de orientación de las instituciones, se ve que solo el 33 de las instituciones cumplen con una orientación ideal, siendo esta orientación ideal norte y sur, que ahorita les explico un poco más en el análisis climático, bioclimático. Y también existe este predominio de tipologías. Se hizo un estudio de qué tipologías arquitectónicas predominaban en las instituciones. Y aquí, en este caso, pues la tipología C, que es en serie, y la tipología E, que es compacta, funcionan y están mucho más presentes como tal, en ese esquema de instituciones educativas en Manizales. En este caso, se hace una clasificación de potenciales intervenciones, que son estas 48, y a partir de ellas se observan en el nivel uno las variables contextuales que tiene que ver con la población, con el análisis normativo, tipo de institución educativa, caracterización de instituciones educativas, que es este primer paso que les estaba mostrando. Y ahora este paso en el que estamos sería variables bioclimáticas,
análisis climático, altitud, orientación, tipología geométrica y envolvente, que estas variables también se van integrando y se van uniendo con otros procesos más adelante. Y en el paso 3 está el caso de estudio, que también en un segundito les mostraré cómo funciona. Y la imagen de la parte inferior derecha nos muestra la orientación y la tipología y cuál es predominante en cada una. Por ejemplo, en el norte la predominante es la B, en el occidente y oriente la predominante es la F, en el noroccidente y suroriente la predominante es la A, C y E, y así sucesivamente con el nororiente y suroccidente, que las predominantes son C y E. Entonces podemos ver que en distintas orientaciones hay distintas tipologías y esto lo que nos da es un dato muy interesante de cuántos salones podría haber y cuántas fachadas tiene los edificios. Porque si es una tipología compacta, pues va a tener en las cuatro caras del edificio normalmente aulas. Y en, por ejemplo, una tipología B, que es un edificio con patio central, pues va a tener no solo las exteriores, sino también las interiores. Por lo cual, esto es una labor interesante porque así nosotros con la investigación, o en este caso con el director, podemos diferenciar o podemos obviamente enaltecer ciertos criterios bioclimáticos para cada una de las fachadas, sean externas e internas. En este caso se hizo un diagnóstico climático de Manizales. Les muestro un poquito de lo que se hizo, pues esto es un análisis mucho más extenso, pero en este caso hay temperaturas horarias, humedades relativas horarias y radiación solar horaria, que esto nos presenta es a lo largo del año y de los meses cómo se va manejando todo este tema. Podemos ver en una franja azul frío, en una franja color blanco las temperaturas en confort y en amarillo y naranja esos lugares de disconfort o de alto, ¿cierto? De temperaturas altas, bueno, en este caso radiación alta. ¿Qué es lo que pues, es más importante en este tema? Que hay una estabilidad térmica en Manizales, pero tiene una humedad relativa constante alta superior al 70%. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a haber disconfort por frío entre las 6 y 9 de la mañana. Entonces, siempre cuando inicia la jornada estudiantil, hace mucho frío para los estudiantes. Y esto pues se liga también a un viento constante y pues obviamente esa disponibilidad de radiación que se puede captar en la mañana, pero si podemos ver en los rangos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, pues hay un alto riesgo de sufrir sobrecalentamiento en ciertas fachadas. Entonces estos datos son súper claves para luego hacer la simulación y el posterior análisis. Aquí se hace un diagnóstico pues climático como tal, que pues en este sentido nosotros lo que se observa es esos datos de confort predictivo y podemos observar que siempre va a estar un poco frío, ¿sí? Siempre se va a tender a sentir un poco más frío que a ir al calor. En este caso, Mm, no es más que un análisis general. Ya ahorita vamos a ver, ya cuando entremos un poco más a los datos más estadísticos relacionados a la simulación específica. Sin embargo, estos datos nos sirven para ir sabiendo a qué nos estamos enfrentando generalmente. En el esquema de abajo se puede observar el diagrama psicométrico que nos dice firmemente que en las tardes estamos en confort, pero en las mañanas vamos a estar en disconfort por frío. Si ustedes pueden ver las líneas azules, hay unos puntos que están en esa zona verde que es el confort y otras que se van completamente hacia la izquierda que es el disconfort por frío. Ahora, lo que se realiza con esto es una metodología de simulación energética para el Instituto Mariscal Sucre. Es justamente los que aparecían en la imagen, en las imágenes de las primeras diapositivas, que fue una escuela a la que pude ir, pude recorrer in situ y tienes una serie de oportunidades para poder realizar este análisis.
Cuando se hace este análisis, pues obviamente ya aquí hay unas conclusiones a partir de este análisis que se les voy a mostrar un poquito después, pero me interesa mucho mostrarles el cuadro que tengo en la parte derecha, que es esos parámetros con los cuales hicieron esta metodología de simulación, que lo que nos hace es en qué horario va a estar ocupado, cuántas personas van a estar, esa tasa metabólica de las personas, la carga de iluminación, la carga de equipos y la iluminación. Y todo esto tiene un sentido específico para aulas, para el uso de aulas. Y también en la parte de abajo tenemos el tema de los materiales de las instituciones. En este caso, en Manizales, casi todas las instituciones educativas se hicieron de la misma manera. Un sistema estructural aporticado en concreto, en mampostería tradicional de barro cocido. Las ventanerías están prácticamente todas hechas en hierro y cristal y hay un alto número de instituciones que tienen dos pisos, por lo cual también es muy interesante a la hora de nosotros hacer las simulaciones, ya que de uno y dos pisos hay prácticamente 36 instituciones educativas. Por ende, pues es un dato importante que nos va a servir, ya que las estrategias bioclimáticas pueden variar dependiendo del piso que esté el aula. Y acá en la izquierda abajo podemos ver el modelo que se hizo en 3D de la simulación energética. La simulación energética se hizo de este caso en particular en todas las orientaciones, o sea, las ventanas se simularon en cada una de las orientaciones posibles para ver la afectación que tenía en cada una de las orientaciones justamente esas ventanas. Aquí es cuando ya me saca los resultados de la simulación, yo entro a aplicar la IA y la minería de datos en este proceso de decisiones bioclimáticas. Lo que podemos ver acá es un árbol de decisión elaborado con el software Orange Data Mining y lo que hice fue ponerle unas variables específicas que fueron básicamente las simulaciones térmicas horarias para identificar esos patrones de confort según la temperatura exterior, la orientación y la hora del día en la que esté. Porque estas variables, la temperatura exterior es cómo está justamente el ambiente en temperatura como tal. La orientación del edificio es supremamente importante para saber cómo le está pegando y cómo se está afectando esas fachadas. Y la hora del día, porque pues si dependiendo si es día o noche, pues va a afectar y dependiendo de si es mañana o tarde va a afectar. Entonces lo que hace este modelo es que evidencia que la temperatura exterior es una variable, es la variable con mayor importancia y de ahí se van influenciando pues comportamientos térmicos del interior, mientras que factores como la orientación y pues esa temporalidad modifican condiciones de confort como frío y calor, pero en un grado más abajo. Entonces aquí, pues, explora este potencial de una herramienta de minería de datos, inteligencia artificial, y con esto yo me apoyo para poder analizar y tomar decisiones de diseño climático conjunto a las siguientes tablas. Estas tablas también las generé ya con Excel y con ciertas ayudas bioclimáticas como ChatGPT y demás. Entonces, este confort anual básicamente es del 62 al 75% en todas las orientaciones, está en ese rango, y hay un disconfort por frío que predomina hasta un 34%, lo podemos ver en la tabla inferior izquierda que ese disconfort por frío es mucho más fuerte que el disconfort por calor. Estos son datos de la simulación. En la simulación, pues prácticamente tenía 140.000 datos de todos los días, todas las orientaciones, todos los pisos, y en esto pues se resumió ese trabajo tan extenso. Y otro rango importante es esa baja capacidad de la envolvente para conservar ese calor que se gana durante el día. Y en la parte inferior de derecha tenemos este diagrama de bigotes que lo que nos dice es cómo se va moviendo el confort a través de los meses, bueno, a través de las orientaciones, perdón, por piso. Entonces, pues tenemos esos rangos de que puede subir a 30, que puede bajar a 20, pero se mantiene en un rango de entre 20 y 25. Todo esto me lleva a esta tabla importante que es
¿Qué estrategias bioclimáticas por orientación de ventanas de los salones voy a utilizar? Entonces podemos ver que tenemos norte, sur, occidente, oriente, etcétera. Y en cada una yo tengo una descripción general por tipología y unas estrategias bioclimáticas funcionales para estas orientaciones. Entonces, todo este análisis lo que me dice es, bueno, ¿qué orientación tengo? ¿Cómo está funcionando esa orientación? ¿Cuántos números de salones posiblemente hayan en esas orientaciones con respecto a las instituciones educativas? ¿Qué tipología predomina en esa orientación? ¿Y qué estrategias bioclimáticas puedo utilizar en esa orientación? Por ejemplo, si yo tengo un edificio orientado al oriente, lo más probable es que debo utilizar ventanas pequeñas o medianas con sombreados profundos, parasoles verticales, porque justamente en el oriente pues me va a afectar muchísimo, muchísimo la radiación solar y la temperatura. Entonces, con estos datos ya como tal hay unas ciertas conclusiones interesantes. Esta investigación hace parte de una investigación más grande, que es la investigación que estoy haciendo en mi tesis de maestría, la cual espero y aspiro poder presentarles en el próximo coloquio. Pero en este caso las conclusiones es que, pues a pesar de que se hagan esas inversiones multimillonarias en Manizales, solamente son locativas y es triste ya que pues hay una desconexión entre esa renovación física y el desempeño climático. Otra de ellas es que el análisis científica que entre 2050 y 105 y 2150 metros sobre el nivel del mar son los principales desafíos de confort de la región. O sea, siempre vamos a mantener una humedad fuerte con una temperatura baja, lo que puede llegar a ser más frío el ambiente. Y básicamente hay una baja inercia térmica, lo que es insuficiente para mitigar el disconfort en las mañanas. También la integración de estos algoritmos y minería de datos, como lo que hice con el árbol de decisión, es que demuestra ser una herramienta muy interesante y superior a los métodos tradicionales, porque esto me categoriza esa prioridad de variables que yo puedo utilizar en mis análisis. Y pues básicamente esta investigación casi que culmina con la necesidad de transitar hacia una metodología de diseño basada en las evidencias. O sea, en estos datos que yo les muestro de simulaciones y demás, es muy interesante apoyarnos de la IA, pero no saltarnos el paso de nosotros mismos también, verificar y analizar cuáles son los datos reales que podemos utilizar, qué es lo que nos está mostrando las simulaciones, entenderlas y obviamente apoyarnos de la IA con esta minería de datos y con estos árboles de decisiones para jerarquizar esas variables. Y básicamente, pues, el ideal es generar esa guía, una guía de recomendaciones bioclimáticas para mi ciudad, para que la alcaldía pueda mejorar esos procesos de rehabilitación. Y pues obviamente esto lo que hace es proporciona una hoja de ruta para que en futuras escuelas se pueda utilizar este tipo de análisis. ¿Y qué sigue en mi investigación? ¿Qué es lo que estoy haciendo actualmente? Es realizando las simulaciones con estas estrategias que les mostré anteriormente en cada una de las orientaciones, integrar la IA para ver cómo están funcionando y cuáles son las mejores estrategias bioclimáticas y plantear esa guía de recomendaciones basada en los datos y simulaciones recolectadas. Y pues obviamente muy interesante poder en el próximo año mostrar en lo que culmina esta investigación y mostrarles la guía ya terminada. Muchas gracias. Estas serían las referencias que estoy utilizando pues en la investigación en general. Y un saludo a todos.